Mónica Cepeda me dice: ¿qué opina que la presidenta Sheinbaum ha presentado un comité que evaluará el uso del fracking con menos impacto ambiental, reducir la dependencia de importaciones de gas desde Estados Unidos? Y con el problema que tenemos de escasez de agua, este sistema consume altas cantidades de agua y la probabilidad de que contamine el agua del subsuelo son altas. No es cierto. ¿Realmente vale ese costo ambiental por conseguir? No sé, por conseguir... Mira, el fracking no es lo que les contaron a ustedes. Sí, aquel grifo que se abría y ponías a encender el gas no tuvo mucho que ver con el fracking. Ni ha ocurrido en los 2 millones creo que ya son, de pozos de fracking que hay en Estados Unidos, donde no está pasando nada de eso que Greenpeace te contó. Probablemente para defender el gas ruso o para defender el gas de quien les pague dinero, porque las cuentas de Greenpeace son opacas. Nunca sabes quién les dona dinero. Entonces, el fracking es un sistema de obtención de gas de esquisto y de obtención de petróleo que probablemente tiene ventajas, probablemente tiene desventajas como todos, pero que no es el monstruo que nos vendió Greenpeace. Punto 1. Punto 2. En México están robando el gas, están robando el petróleo, están robando todos los ingresos de todos los energéticos que en 1938 se expropiaron para beneficio de la nación y que primero fueron para beneficio de la versión beta de Morena, que se llamó el PRI, y ahora son para el beneficio de la gente de Morena, que es ya la versión de producción del PRI. Ya no se ocultan siquiera como los priistas se ocultaban y fingían, el discurso social, y inauguramos cosas bonitas y ponemos escuelas para los niños. Ya no. México tiene el menor gasto en educación de todos los países de la OSD, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es eso, que si haces fracking, ¿para qué? ¿Para que tengan más que robarse los morenitas? Me parece que no tiene sentido. Ya acabaron con Pemex, que no se expropió para eso. Y en Pemex se llegaba a simular y había un instituto de investigación, de investigaciones petroleras que daba ciertos resultados. Yo entrevisté allí al único mexicano que aparece en el salón de patentes, en el salón de la fama de las patentes de Estados Unidos. Solo hay un mexicano, que es el mexicano que ayudó a descubrir la píldora anticonceptiva. Ahora no me acuerdo cómo se llamó. El doctor Luis Miramontes. El doctor Luis Miramontes, que trabajaba como investigador en el Instituto Mexicano del Petróleo. Así que lo que opino es que es un truco más para seguir robando o es irresponsabilidad, pero da exactamente igual. Da exactamente igual.